Esta tarde tengo varios objetivos que voy a tratar de cumplir con vosotros. El primero es compartir un mensaje de esperanza, y es que Dalí tenía razón. Dalí creía en la inmortalidad, y sobre todo creía en la inmortalidad de él mismo. Y esto luego podré comentar que la ciencia está cada vez demostrando que esto es así, somos inmortales. Y además también Dalí decía una frase, decía, algún día las matemáticas demostrarán que Dios existe. Y luego añadía, pero yo no tengo fe. Bueno, el tema de fe es una cosa personal, pero Dalí volvía a tener razón, porque hoy en día la existencia de Dios está demostrada con las matemáticas y sobre todo con la física cuántica. Además, pretendo humildemente esta tarde descubriros al auténtico genio. Sé que la imagen que tenéis muchos de vosotros de Dalí, pues es de la excentricidad, de los bigotes, de la forma de hablar silabeando y de sus performances. Pues como bien decía Vicente, detrás de esta imagen que él mismo creó se esconde un auténtico genio, un científico, un apasionado de la física cuántica, un hombre del Renacimiento que supo aunar ciencia, religión y arte y impregnó a sus obras de mitología clásica, de física cuántica, de matemáticas, y realmente es algo absolutamente sorprendente. Uno de mis deseos esta tarde aquí con vosotros es que se cumpla lo que Carlos Goñi, el líder del grupo Revolver, dice en cada concierto, y es que espera que al acabar este acto penséis que ha merecido la pena. Este es mi mayor objetivo. Vamos a empezar. Os propongo un plan de vuelo. Os voy a adelantar de qué va un poco la conferencia de hoy. En primer lugar, os comentaré de dónde me nace la pasión para investigar. Esto es algo absolutamente emocional, como ha dicho Vicente. He estado más de 4 años para escribir el libro y toda la vida para concebirlo. Luego analizaremos algunas claves de la casa de Port Lligat, que fue la residencia durante más de 50 años. De ahí nos iremos al castillo de Púbol. Luego haremos una pequeña incursión en el Museo de Figueras y luego también os comentaré algunos de los cuadros más famosos. Todo lo que os voy a comentar es mi propia interpretación. Esto yo no lo he sacado ni de Wikipedia ni de las guías. Lo digo porque, bueno, tiene las limitaciones que es mi propia interpretación. En primer lugar, ¿de dónde me nace a mí esta pasión por el genio de Figueras? Pues fijaros, en 1997 mi mujer y yo visitamos Cadaqués. Evidentemente, visitas Cadaqués, la visita obligada es ir a la casa de Dalí. Y la casa de Dalí es esta de aquí, como muchos de vosotros sabéis. El origen de la casa es una cabaña de pescadores, exactamente es esta de aquí, porque su padre lo tiró de la familia, lo expulsó, y a partir de ahí, cuando empezó a ganar dinero, compró cabañas aledañas y al final hizo esta casa que estáis viendo. Antes de entrar en la casa, lógicamente compramos la guía del museo. Y vimos que estaba redactada por Antonio Pichot. En aquel entonces no sabíamos quién era. Luego, en el tiempo, descubrimos que fue el mejor amigo, aquí lo tenéis, Antonio Pichot, en su estudio de pintura, fue el mejor amigo de Dalí, fue el que le cuidó desinteresadamente hasta los últimos días y las casualidades de la vida tuvimos la gran suerte de poderlo conocer personalmente. Fue el hijo que nunca tuvo Dalí. Le cuidó, como os estoy diciendo, hasta los últimos días de su vida. Y fue un gran privilegio el poderlo conocer. Vamos ahora, ya os he dicho que vamos a hablar primero de la casa de Dalí. Pues, fijaos, antes de entrar a la casa ya hay claves ocultas. Y aquí os presento, aquí veis un ciprés que está incrustado en una barca. Si el ciprés estuviera fuera, habría una barca, un ciprés, a nadie nos llamaría la atención. De hecho, Port Lligat es un puerto y hay barcas varadas. Pero ¿qué pasa? Al estar el ciprés, que es un símbolo de la inmortalidad, por eso están los cementerios, no es un símbolo de muerte, es de inmortalidad, dentro de una barca, evidentemente, esta escenografía, que por cierto hizo Joan Vehí, que era su carpintero, que también tuvimos la suerte de conocer, nos está representando a la barca de Caronte, que muchos de vosotros conocéis. La barca de Caronte es uno de los psicopompos, como Anubis, en el libro egipcio de los muertos, que era el encargado de llevar el alma
de los vivos a los muertos, a través del famoso lago Estigia, con las monedas que había que pagar al barquero. Luego, la primera escena que tenemos es que está representando la barca de Caronte. Luego seguimos recorriendo la casa de Dalí y llegamos a la piscina. Cuando llegamos a la piscina, aquí podéis ver una estatua que lleva una piedra. Evidentemente, se trata de un alquimista, porque está portando la piedra filosofal. Lo digo para que veáis que hay claves ocultas hasta dentro de la misma casa. Este alquimista no puede ser otro nada más que Fulcanelli. Fulcanelli, sabéis que es uno de los alquimistas más famosos, escribió El misterio de las catedrales, escribió algún libro más que luego os comentaré y le sirvió a Dalí de inspiración para uno de sus cuadros más famosos, como es La cesta de pan. Fulcanelli es un seudónimo. Incluso se llega a dudar que realmente fue una persona, sino que fue un grupo de personas que escribían en su nombre. Fulcanelli viene de fulcano, volcano, que es el crisol donde los alquimistas mezclaban los metales, con eolis, eolo, todos sabéis, que es el dios del viento, que es el aire con que se insuflaba aire a la fragua para que se fundieran los metales, porque el objetivo de los alquimistas era transmutar el plomo en oro. Ya dentro de la casa, en lo que se denomina el Salón Amarillo, vemos una mesa y un caracol. Cuando vayáis a Portlligat os dirán que la mesa es un pentagrama pitagórico, realmente yo pienso que no es pitagórico, y del caracol os dirán que está comprado en Tiffany y que el precio actual es de $8.000 y que está iluminado. Fijaos, esta figura con la que está construida la casa realmente representa uno de los mayores símbolos esotéricos de toda la humanidad, que luego vamos a ver en muchos cuadros de Dalí, que es una estrella pentagonal con un pentágono y con una circunferencia. Y el caracol, lo importante del caracol es la espiral que forman su concha. Todos estos elementos están demostrándonos que Dalí conocía perfectamente lo que se denomina geometría sagrada y el número de Dios o proporción áurea, de la que luego ampliaré para que todos lo tengamos claro. Llegamos al dormitorio de Dalí y Gala. Ya hemos dejado los elementos anteriores y nos vamos al dormitorio. Y en el dormitorio, aquí veis una pequeña estatua. Esto está dentro del dormitorio de Gala. Dalí dormían en camas separadas, en la parte más alta de Portlligat. Y este ave es un ave egipcia. Es el ibis, el famoso pájaro egipcio ibis. En la mitología del libro egipcio de los muertos, el ibis es el dios de la muerte, el dios de la escritura y es el notario, es el que da fe del fallecimiento. ¿Os acordáis? Anubis era el que transportaba el alma de los vivos a los muertos y el rey, el dios Tot, que está representado por esta figura, da fe de la muerte. Y tanto que dio fe porque Gala, el 10 de junio de 1982, fallece en Portlligat. Y el ibis está dando fe que fallece efectivamente allí. Fijaos, fallece de madrugada. Y lo que hacen es que la llevan ilegalmente al castillo de Púbol, que es donde está enterrada. Digo ilegalmente porque obviamente no se puede trasladar un cadáver en un coche particular. Aquí se necesita un ataúd de zinc, el juez, un montón de trámites. Y hicieron creer a todo el mundo que Gala había muerto en el castillo de Púbol. Pero realmente, que sepáis todos, que murió en Portlligat. Ya en el estudio, en el taller, porque la casa que hemos visto antes, Dalí pintaba, aquí veis estas figuras. Esto es en el estudio. Aquí veis a Nerón con una máscara de esgrima que está haciendo una alegoría de la cúpula geodésica de Dalí en el Museo de Figueras, que es donde está enterrado. Y aquí aparece un espejo. Este espejo, lo habréis reconocido, es el que aparece en el cuadro de Van Dyck, El matrimonio Arnolfini, porque a Dalí le gustaba hacer recreaciones de objetos que veía en cuadros que le gustaba. Entonces, no deja de ser curioso que él hiciera una reproducción del espejo
que está en el famosísimo cuadro del matrimonio Arnolfini. Siguiendo con los espejos, aquí os presento el espejo que está antes de subir al dormitorio de Gala y Dalí. Este espejo está inspirado en el cuadro Las Meninas de Velázquez. Lo veis aquí. Y el de Las Meninas de Velázquez también está inspirado en el de la iglesia de Santa María de Carmona en Sevilla. Vale, esta triangulación no es nada comparable con la verdadera utilidad del espejo. La mayoría piensa que el espejo era el que permitía a Dalí ser el primer español en ver amanecer, porque Cadaqués está en el punto más oriental de la península ibérica y ese espejo daba directamente a su dormitorio, a su cama. Antonio Pichot, cuando nos enseñó la casa de Portlligat, nos dijo, esto no funcionaba, lo que pasa es que él lo decía, pero esto así no funcionaba. ¿Cuál era la utilidad del espejo? Pues fijaos, esto es una anécdota que nos contó Antonio Pichot personalmente y yo no he visto en ningún libro, pero es una anécdota que yo creo que es simpática. ¿Veis que está sobre una repisa el espejo? Bajo de la repisa hay un banco circular, un banco amarillo. Dalí, cuando le querían hacer una entrevista y el entrevistador no le caía demasiado bien, lo que hacía era ponerlo bajo de la repisa y él se situaba enfrente. Y cuando Dalí quería acabar la conversación, por cualquier motivo, lo que hacía era levantarse súbitamente, lo que hacía que la otra persona instintivamente también se levantara, y os podéis imaginar que toda la repisa está llena de abolladuras, que son de cocos que se pegaba a la gente cuando Dalí quería acabar la conversación. Esta es la verdadera utilidad del espejo en el Salón Amarillo. Fijaos, Dalí en su casa no tenía ningún cuadro de él colgado, también es curioso, pero sí tenía reproducciones de otros pintores. Para él Velázquez era el no va más y Rafael también lo era. El cuadro de la izquierda, este que os señalo aquí, lo tiene, hoy lo podéis ver en la casa de Portlligat, está en el salón, en la biblioteca, junto a la Espasa Calpe, que todas las noches leía una página. Este cuadro es el Descendimiento de Rafael. Este cuadro lo confiscó el cardenal Borghese con la ayuda de la gente que cuidaba la iglesia y hoy en día está en la Galería Borghese de Roma. Es el segundo museo más visitado de Roma después del Vaticano. Y aquí a la derecha veis el famoso cuadro también del Ángelus de Millet. Fijaos, Dalí estudió en La Salle de Figueras y vio la reproducción de este cuadro. Y siempre le llamaba la atención este cuadro, porque Dalí evidentemente de lo que más sabía era de pintura. Entonces nunca le cuadró que hubiera dos campesinos en actitud orante, con tanta pena, y estando de pie enfrente de una cesta de verduras. Tanto insistió al Louvre, porque en aquel entonces el cuadro estaba en el Louvre, ahora está en el Museo de Orsay, en París, que hicieron una radiografía. El Louvre decidió hacer una radiografía por recomendación de Dalí. La sorpresa fue que bajo de la cesta se había pintado un ataúd de un bebé. Lo que quiere decir es que realmente lo que pintó Millet en su Ángelus fue el entierro de los hijos de un campesino, y esto sí que tenía más sentido. Este descubrimiento de Dalí, que une ataúd y cesta, lo vamos a ver luego en uno de los dos mayores misterios de Dalí, que ya os los adelanto. Los dos mayores misterios de Dalí, en mi opinión, son, en primer lugar, la cesta de pan, que luego os comentaré, y el segundo, el motivo por el que no está enterrado con Gala y está enterrado en la cúpula geodésica. Por eso lo comentaré más adelante. Otro de los cuadros, de reproducciones de cuadros que tiene Dalí en su casa, en Portlligat, es este que veis aquí, que es La Tempestad de Giorgione. Cuando entráis en el recibidor del oso, regalo de Edward James, que era un mecenas de él, veréis que aparece este cuadro. Dalí lo tenía nada más entrar en su casa. No solo para Dalí, para muchos expertos en arte, este es el cuadro más enigmático de toda la historia. Hay millones de interpretaciones. Hay libros enteros que solo tratan de averiguar lo que significa este cuadro. Yo os
Os lo presento porque a la derecha hay una interpretación de Antonio Pichot, porque Antonio Pichot, además de cuidar a Dalí y ser su amigo, también era un magnífico pintor. Y un día, estando Dalí y Pichot en Figueras, se desató una tormenta monumental. Rápidamente se fueron a guarecer a un bar y Dalí dijo a Antonio, Antonio, los accidentes no son casualidad, tienes que pintar una versión de La tempestad de Giorgione. Estas figuras que veis aquí no son una copia del cuadro. Antonio Pichot lo que hacía era recoger piedras bajo de su casa, porque él vivía en Cadaqués, cogía lascas de pizarra, con alambre hacía las figuras y luego las pintaba. Y esto podemos dar fe porque hemos estado en su estudio y hemos visto las figuras y ya, vamos, no sabemos al final si era más escultor que pintor, pero realmente esta es la versión que hizo Antonio del cuadro del Ángelus de Millet, que como os he dicho, está en una reproducción en su casa. Dejamos Port-Lligat, como dejó en su día Gala, y nos vamos a Púbol. A Púbol. El castillo de Púbol es un castillo del siglo XI, que regala Dalí a Gala. Solo podía ir con una invitación impresa, no solo escrita, no, tenía que ser impresa. De hecho, se han encontrado tarjetas impresas autorizando a Dalí a que fuera. Aquí es donde está enterrada Gala. Dalí, cuando le regaló el castillo, le hizo que le taparan los ojos y lo que, claro, nadie podía pensar es que iba a volver luego ya muerta, también con los ojos cerrados. En la cripta del castillo es donde está enterrada Gala. Hay dos tumbas, una está Gala y la otra está vacía. Inicialmente, las tumbas estaban unidas por bajo para que se dieran las manos, pero esto nunca ocurrió. Porque, como os he dicho, en el último momento, estando Dalí a punto de fallecer, hizo salir a todos de la habitación, incluido a nuestro amigo Pichot, se quedó solo con el alcalde de Figueras, que era María Lorca, y a él le confesó que quería ser enterrado bajo de la cúpula geodésica. Yo personalmente creo que lo tenía decidido mucho antes, pero una vez más jugó a desconcertar a todos los demás. El coche con el que Dalí no, el servicio de Dalí, porque Dalí no tenía carnet de conducir, siempre tenía chofer. Es este Cadillac. Este Cadillac lo podéis ver en el castillo de Púbol. Y lo que hicieron fue meter a Gala envuelta en una manta en el asiento de atrás y se la llevaron a donde reposa hoy, en el castillo de Púbol. Fijaos, a mí me consta dos Cadillacs de Dalí. Uno que está en el Museo de Figueras, que es el famoso Cadillac lluvioso, que es muy, muy simpático porque pones una moneda y llueve dentro del coche. Y este que es fue el coche fúnebre que utilizó Dalí para enterrar a Gala. Cuando muere Gala, es importante que sepáis, Dalí nunca vuelve a Port-Lligat. No podía soportar, era tan el amor que sentía por Gala que no pudo estar ni un día en Port-Lligat. Abandonó Port-Lligat, abandonó Cuadros a mitad de hacer, allí dejó su ropa, sus pinceles, sus pinturas y nunca más volvió a Port-Lligat. Además de los dos Cadillac, Dalí tenía un DeLorean. Luego os explicaré por qué. Sí, el coche de regreso al futuro, porque Dalí era un visionario, igual que lo era Julio Verne y lo era Leonardo da Vinci. Era un visionario, y esto solo le ocurre a los genios, y luego trataré de explicarlo. Ahora vamos a la piscina del castillo de Púbol. ¿Os acordáis? En la de Port-Lligat estaba el alquimista, con la piedra filosofal. Pues ahora vamos a la piscina del castillo de Púbol, y lo que nos llama la atención es que hay 14 bustos de Wagner. Wagner, el compositor alemán, era el preferido de Dalí. Su obra por antonomasia era Tristán e Isolda. Pero claro, ¿por qué hay 14 bustos de Wagner? Todo el mundo sabe que hay bustos, pero ¿por qué hay 14? Vale, pues un día descubrí que uno de los libros que tenía Dalí en su biblioteca es un libro de Fray Luis de León que se llama De los nombres de Cristo. Y Fray Luis de León nombra 14 nombres de Cristo, 14. Y por eso Dalí, todos los nombres de Cristo se los atribuye a Wagner, porque para Dalí, Wagner, para él, era el dios de la música. Y este es el motivo por el que hay nada más y nada menos que 14 bustos de Wagner en el castillo. Pues bien, si Wagner inspira a Dalí, ahora resulta que Dalí también inspira a los músicos. Y aquí os he puesto unos ejemplos, no son todos, hay muchos más, pero yo he cogido los más interesantes. En primer lugar, todos conocéis la canción de Mecano, la de Eugenio Salvador Dalí.
Que, por cierto, que sepáis también que José María Cano, que es el autor de la canción, tiene probablemente la última firma dedicada de Dalí en vida, porque a Dalí le gustó mucho la canción y antes de morir firmó un libro y se lo regaló. También Revolver tiene una canción que nombra a Dalí, habla de los delirios de Dalí en el disco Capitol. Pero aquí fijaos la conjunción de genios con estas dos imágenes que os he puesto aquí arriba. Este cuadro se llama Rostro paranoico y es de Salvador Dalí. Si os fijáis, hay imágenes dobles. Por un lado podemos ver la imagen de una mujer recostada en la arena, pero si cambiamos un poco el punto de vista, podemos ver que hay una especie de tribu delante de una choza. Luego está jugando con la mente. Está jugando con la mente. Hay dobles imágenes. A la derecha tenéis el disco, el álbum, nada más y nada menos que de John Lennon. Lo que Dalí es en la pintura, John Lennon es en la música. La similitud yo creo que es evidente. O sea, John Lennon se inspira en el cuadro Rostro paranoico para la portada de su disco Mind Games, que es como se llama. Y no es casualidad que el disco se llame Mind Games, juegos de mente. Luego, Dalí está influyendo en John Lennon hasta el punto que John Lennon llegó a manifestar que él, hasta que no conoció el surrealismo, no sabía lo que era realmente la realidad. No solo inspiró a John Lennon, que ya me parece algo estratosférico, sino que también inspiró a Depeche Mode en este álbum, New Life, al mismísimo Mike Oldfield, lo conoceréis por los famosos Tubular Bells. En el álbum Millennium Bell aparecen relojes blandos, ¿los veis aquí? También aparece la cadena de ADN, que era lo que más le fascinaba a Dalí, porque representaba la inmortalidad. Y también aparece la armonía de las esferas, que es un concepto estratosférico, que a mí me encanta. Y uno de los cuadros de Dalí es Galatea de las esferas. Entonces, para que veáis la influencia, es que trasciende al arte y llega a la música. Finalmente, Roxy Music. En el disco For Your Pleasure, la imagen es la de Amanda Lear, que todos sabéis que era, digamos, la acompañante, no era la amante de Dalí, era la acompañante de Salvador Dalí. Era transexual y esto a Dalí le fascinaba, porque para él, igual que para los griegos, el ideal de belleza era el hermafrodita, cuando una misma persona está representando los dos sexos. Dalí solía firmar muchos cuadros con la corona líquida. La corona líquida, esta es la firma de Dalí, de la corona líquida, y abajo es cómo se produce. Esto ocurrió ya hace muchos años, donde con una cámara ultra rápida filmaron una gota de leche cayendo en un cuenco y se comprobó en una cámara ultra rápida que se generaba una corona. Entonces esto a Dalí le fascinó y lo que hizo fue, pues vale, asumirlo como propio. Fijaos hasta qué punto era importante la corona líquida en su vida, que en el dormitorio de gala, que no le dejaba ir, sino tenía una tarjeta, en el dormitorio de gala, que por cierto luego se quemó, había un cuadro con la corona líquida. Luego, a pesar que Gala estaba con sus amantes en el castillo de Púbol, en el inexpugnable castillo de Púbol, de alguna manera Dalí seguía presente a través de la corona líquida. Más todavía, fijaos, esto es el sudario de Dalí. Obviamente no he querido mostrar el rostro de Dalí muerto, porque él fue lo único que pidió al morir, fue que no se le viera su rostro muerto. Yo por eso tampoco lo he puesto. Pero ¿veis? También vuelve a estar aquí grabado otra vez la corona líquida. Era el símbolo que más identificaba a Dalí. Y en 1981, casualmente mi grupo preferido, que es la Electric Light Orchestra, saca este álbum, que es el Disco Time, donde veis también la corona líquida. Claro, personalmente, para mí, los dos genios de mi vida, que es Jeff Lynne, el de la ELO, y Dalí, que tengan la misma firma, pues claro, podéis imaginar que, bueno, no puedo explicarlo, la felicidad cuando me di cuenta que también inspiraba al grupo inglés. Todo castillo que se precie, todo castillo tiene en primer lugar una cripta, eso lo sabemos todos, y máxime si es del siglo XI, como el de Castillo de Púbol, pero también tiene un salón de escudos. Si vais al Castillo de Púbol, en el primer piso hay un salón de escudos. Hay como 5 o 6 escudos. Yo aquí solo he cogido uno. Hay más, no tengo tiempo para explicar los demás. Pero este me parece muy interesante. Fijaos, este es el escudo que está en el Castillo de Púbol.
Lo que quiero llamar la atención es sobre esta figura geométrica. Esta figura geométrica es un rombicubo octaedro estrellado. La palabra rombicubo octaedro, por favor, recordarla en la mente porque luego la vamos a recuperar y veréis la relación que hay con cuadros de Dalí, con cuadros con los que se inspiró. Es una figura geométrica muy extraña. A mí me costó un montón llegar a descubrir qué era lo que representaba, porque no es una figura, no es un dodecaedro, no es un icosaedro, no es un cubo, no, es una figura muy extraña. Y esto está en el castillo de Púbol. Rombicubo octaedro. Luego lo recuperaremos. Llegamos ya al Teatro Museo de Dalí. Antonio Pichot fue el ejecutor durante 8 años de las obras de Dalí, del museo, con las instrucciones del maestro. Aquí quiero llamar la atención, en primer lugar, la cúpula geodésica, que es donde está enterrado, justo bajo de la cúpula, Dalí, y también los famosos huevos que están en el museo, están en Port Lligat, están en cuadros, están en sus performances. ¿Qué relación hay? ¿Por qué lo de los huevos? Vale, pues tenéis que saber, luego os enseñaré un cuadro, y es que los huevos se refieren a la mitología griega, que es que cuando Leda es seducida por Zeus en forma de cisne y tiene unos hijos que salen de un huevo. Luego, está haciendo referencia a mitología. Como os decía al principio, Dalí está utilizando mitología griega, pero también física cuántica, está utilizando matemáticas, etc. Y este es uno de ejemplo. Esto es la entrada al museo, ¿vale? Lo que se llama el frontispicio, la fachada del museo. Igual que en Port Lligat veíamos que antes de entrar en la casa había una barca con el ciprés, que representa la barca de Caronte, pues aquí antes de entrar también nos tenemos que fijar. Y es que hay una escafandra de buzo. Esta escafandra de buzo la utilizó Dalí en una conferencia en Londres, porque la conferencia trataba sobre la inmersión en el subconsciente y no se le ocurrió mejor idea que ponerse una escafandra y dar la conferencia con la escafandra. Pero ¿qué pasa? Los que sabéis de submarinismo sabéis mejor que yo que estos equipos son estancos y si no se les insufla aire no puedes respirar. Aún no había dado 5 pasos en el escenario de Dalí y, claro, empezó a hacer aspavientos que la mayoría de gente pensaba que formaba parte del show. Y no, es que se estaba ahogando, hasta el punto que al final lo salvaron, pero de milagro. ¿Qué nos está diciendo Dalí al poner en la entrada del museo? ¿Qué significado está diciendo? Pues muy sencillo. Nos está diciendo que cuando entremos en el Museo de Figueras no pensemos que va a ser un museo al uso, donde solo hay cuadros colgados. No. Va a ser una inmersión en el subconsciente. Va a ser un viaje introspectivo a lo más profundo de nuestro ser. Esto es lo que él decía, que cada uno lo debe interpretar el museo de acuerdo a su cosmología, a su forma de entender el universo. Y entramos ya en el museo, ya advertidos que va a ser un viaje al subconsciente, y en lo que era el patio de butacas, porque el Teatro Museo era realmente un teatro, era el Teatro de Figueras, aquí vemos 2 farolas originales del metro de París. Claro, farolas que iluminan el metro. El metro no deja de ser un artilugio que hay que sumergirse en la tierra. En inglés lo llaman a veces underground, está bajo de la tierra. ¿Qué nos quiere decir Dalí aquí? Pues bien, nos está diciendo, vais a entrar en vuestro subconsciente, pero yo os voy a dar luz, os voy a ayudar, os voy a iluminar en este viaje. Y esto es, en mi opinión, lo que significan estos símbolos que, repito, esto no está en las guías, es una propia interpretación, pero yo creo que tiene sentido, o por lo menos a mí me lo parece. Ahora dejamos el avión del plan de vuelo, cerramos las escotillas, bajamos el periscopio, nos subimos a un submarino y empezamos a hacer inmersión en el insondable mundo y océano de Dalí. Para interpretar sus cuadros vamos a recabar una de las frases que él dice, que nos da claves para entenderlo. Y nos dice, los científicos son los únicos que pueden entender mi obra, porque saben de ADN, protones y electrones, la teoría del quantum y la ecuación de Heisenberg. Vuelvo a recordar lo que he dicho al principio, por muchas excentricidades,
Salvador Dalí conocía la teoría del quantum, conocía el ADN, por supuesto, era amigos de los que lo descubrieron. Evidentemente no puedo profundizar para comentar todos y cada uno de estos conceptos porque necesitaría otra conferencia, pero sí que voy a dar algunas pistas, algún comentario. En primer lugar, él habla del ADN. Todos sabemos lo que es el ADN, el código genético, que para Dalí era una de las pruebas de la inmortalidad, porque evidentemente se transmite de generación en generación. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Del ADN os quiero decir una cosa. Los dos descubridores que recibieron el premio Nobel sentían veneración por Dalí. Decían que era la persona más inteligente del mundo. Pero tengo que decir una cosa. La verdadera descubridora del ADN, de la cadena del ADN, no son ni Watson ni Crick. Fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, que falleció a los 37 años, era una científica inglesa que fue la verdadera descubridora del ADN. ¿Qué pasó? Que la gloria se la llevaron Watson y Crick y ellos dos tuvieron el premio Nobel. Esto, lamentablemente, se llama el efecto Matilda. En la historia, y yo en el libro pongo varios ejemplos, que realmente he sentido vergüenza ajena, porque muchas veces hombres se han apropiado de los éxitos y las investigaciones de mujeres. Y yo quería, esta tarde aquí hoy en el Ateneo, hacer un pequeño homenaje y recabar la importancia, en este caso, de Rosalind Franklin, porque la verdad resulta bochornoso que el premio Nobel no se lo dieran también a ella. Por lo menos se lo tenían que haber dado a los tres, cosa que no ocurrió. Dalí nos habla de la teoría del quantum. De aquí, quantum, nace la física cuántica, es el concepto, que lo inventa Max Planck en el año 1900. Simplemente os comento que algunos lo sabréis, que la energía no es lineal, va por cuantos, va como por paquetes, que es lo que significa. La ecuación de Heisenberg realmente es una inecuación, esta os la pongo aquí. Simplemente es que sepáis que está relacionado con la física cuántica. Dalí, os lo he comentado al principio, que creía en la inmortalidad. Y hoy en día la ciencia cada vez aporta evidencias de la inmortalidad, sobre todo por tres fenómenos. En primer lugar, las experiencias cercanas a la muerte, que están demostrado que no son alucinaciones, que son ciertas, la hipnosis regresiva y la reencarnación. En mi opinión, después de todos los libros que he leído, y si tenéis curiosidad podéis ver lo que dice el doctor Manuel Sanz, que lo explica mucho mejor que yo, la inmortalidad que decía Dalí está demostrada cada vez más por la ciencia. Pero es que también la existencia de Dios, de un creador, de una mente primera, del primer eslabonazo que hace que todo lo que existe hoy en día lo veamos. Y también hay tres conceptos, tres fenómenos. En primer lugar, la física cuántica. La física cuántica, que es la física de las pequeñas partículas, de los átomos y demás, está demostrando que existe un creador. Y esto es porque está demostrado en laboratorio que una mente inteligente aplicada sobre el Big Bang, que era solo energía, generó el universo que conocemos. Esto está demostrado a través del experimento de doble rendija de Thomas Young. Luego, si queréis, al final lo podemos comentar, pero no me da tiempo a profundizar más. Luego también hay constantes universales en el universo, constantes. Yo he puesto dos, el número E, la constante de Euler, que se repite en la naturaleza, en el universo, y H, que es la constante de Planck, que es una constante universal. Si hay unas constantes es porque alguien las ha puesto, porque si no, no existirían. Y lo mismo ocurre con la geometría sagrada. La geometría sagrada son patrones que se repiten en la naturaleza, en el cosmos, en las galaxias, como luego vamos a ver ahora. Luego esto también está demostrando, en mi opinión, la existencia de Dios. De todos estos conceptos me voy a centrar en la geometría sagrada, porque es el que mejor explica las claves ocultas de Salvador Dalí. Y para entender la geometría sagrada de una manera sencilla, vamos a recurrir a las matemáticas, pero muy fáciles. Sumas y divisiones, ¿vale? Esto es muy sencillo. A mí me ha costado muchísimo entenderlo y muchísimo más tratar de explicarlo para que se entienda. Fijaos, hubo un matemático italiano que se le ocurrió hacer una serie numérica que se llamó la serie de Fibonacci. Leonardo de Pisa, pues en números romanos, pues no se le ocurre otra idea mejor que decir, oye, voy a hacer una serie de números en el que cada uno sea la suma de los dos anteriores. Pues 1, 0 más 1 es 1, ¿no? 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Es fácil, ¿no? Es fácil. ¿Qué ocurre?
que la mayoría de las flores que podéis ver, eso comprobarlo un día, no todas, pero la mayoría de los pétalos de las flores cumplen esta serie. O tienen 3 hojas, como es el trébol, o tienen 5, como las margaritas. Y aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis lo que podríamos considerar que es una flor de loto, y además blanca, que tiene un significado todavía más, digamos, de armonía. Tiene 8 pétalos, aquí lo veis. Los dibujos que tenéis aquí en el Ateneo cumplen esta proporción, cumplen este número, cumplen la serie Fibonacci. Aquí lo tenéis, el 8. Y la mayoría de las flores, las margaritas, las caléndulas. Entonces también es curioso, ¿no? Una secuencia tan sencilla como que cada número es la suma de los anteriores y resulta que las flores casi todas cumplen esta serie. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a calcular la proporción entre estos números, que es dividir cada uno entre el anterior. 3 entre 2, 1,5. 5 entre 3, 1,666. Y así vamos subiendo. Y en el límite vemos que la proporción entre la serie que hemos comentado es 1,618. 1,618 es la famosa proporción áurea, que muchos de vosotros habréis oído. También lo llaman el número de Dios. ¿Qué figuras geométricas incorporan la proporción áurea número de Dios? Lo digo porque estas figuras luego las vamos a ver en cuadros de Dalí y vamos a entender lo que nos quería transmitir. En primer lugar tenemos un rectángulo. Aquí tenéis un rectángulo áureo. ¿Qué quiere decir áureo? Ya lo hemos visto. Pues quiere decir que lo alto es 1,618 veces la base. ¿Queréis un ejemplo? El edificio de la ONU de Nueva York. El edificio de la ONU de Nueva York, lo alto es 1,618 veces lo ancho. ¿Queréis otro? En Venecia, que está considerada la ciudad más bella del mundo, pues allí también está la proporción áurea oculta. El 82% de los edificios de Venecia, la altura es 1,618 veces la base del edificio. Y nos parece bello solo porque está la proporción, está de alguna manera oculta, que no la vemos, pero la percibimos. Un triángulo, ¿cómo puede ser áureo? Luego lo veremos en el Cristo de Dalí, el famoso Cristo de San Juan de la Cruz. Pues cuando el lado es 1,618 veces la base. Una estrella pentagonal, lo mismo, está formada por triángulos áureos, también cumple la proporción áurea. Y un pentágono, por supuesto, un pentágono regular, por definición, cumple la proporción áurea, porque está formado por 5 triángulos áureos. Y fijaos, el famoso hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, pues ¿no os recuerda hasta la mesa de Dalí? Pues sí, porque también lo ha enmarcado dentro de la proporción áurea. Aquí tenemos 2 poliedros, porque ahora pasamos a 3 dimensiones. En primer lugar, aquí tenéis un dodecaedro, que es crítico en la vida y en la obra de Dalí, y un icosaedro. Estos son 2 sólidos platónicos, se llaman duales, de uno sale el otro y al revés, y estos son la mejor representación de geometría sagrada. Los pentágonos, un dodecaedro está formado por 12 pentágonos. El pentágono ya os he dicho que cumple la proporción áurea, y claro, 12 pues es un número mágico, 12 meses del año, 12 horas, 12 tribus de Israel. Está totalmente. Y además Dalí tenía hasta un gorro con el dodecaedro. Y al final la famosa espiral logarítmica, que está, por ejemplo, en el caracol, muy parecida al caracol. Incluso nuestro ADN, si dividimos lo alto de la molécula de ADN entre lo ancho, no da 1,6,18. ¿Sabéis lo que da? 1,6,19. Luego, Vicente se ríe y tiene razón, porque nos han hecho casi perfectos, pero no nos han hecho Dios. Luego, el ADN cumple fijaos, una milésima no cumple la proporción áurea. Pero también tenemos un ángulo de Dios. Fijaos, tenemos una circunferencia. Resulta, este arco es 1,618 veces el arco B. ¿Vale? Sencillo. El ángulo que se forma son 137,5 grados. Qué casualidad que las hojas alrededor de un tallo, cuando van girando en ese ángulo. No giran a 90 grados, porque si giraran a 90 grados, a la cuarta hoja se harían sombra.
y la naturaleza no hubiera permitido que la planta hubiera evolucionado. Pero lo mismo pasa con las ramas en un árbol. La mayoría, también cada vez que crecen, están dando ese ángulo. Por eso lo llamamos también el ángulo de Dios. El número de Dios o proporción áurea es lo que se denomina el código fuente en la creación del universo, de la belleza y también del arte. Aquí os pongo un ejemplo. Tenéis aquí una galaxia. Hay muchas galaxias que cada uno de los brazos de la galaxia es 1,618 veces el brazo anterior. Lo mismo ocurre con la flor de girasol, que Dalí la pintaba infinitas veces. El Nautilus es un ejemplo de libro. El Nautilus es una espiral logarítmica áurea, donde cada uno de los compartimentos es 1,618 veces. Y aquí os voy a comentar una anécdota que a mí me llama mucho la atención. Fijaos, esto es el epitafio de Carlos Ruiz Zafón, ¿vale? El famoso escritor, el de La sombra del viento. Está enterrado en 2 sitios, ¿vale? En Los Ángeles y en Montjuïc, en Barcelona. Él no pone una cruz. Fijaos, pone esta figura, que de alguna manera está representando el número de Dios, porque es una espiral. Pero es que hace años apareció un círculo de maíz, los famosos círculos de maíz que aparecen súbitamente en Inglaterra, y fijaos la similitud entre el círculo del maíz y lo que ha representado en su epitafio. Esto me llamó muchísimo la atención. Y también, al final, tenemos el David de Miguel Ángel, porque la proporción áurea, la belleza atemporal, es una cuestión de proporciones. Hay modas, eso está claro, pero hay un código que es desde el hombre prehistórico que nos parece bello aquello que cumple, que está proporcionado de acuerdo a 1,618. Y esto Miguel Ángel, cuando hizo el David de Miguel Ángel, que lo tenéis aquí, lo sabía, porque la altura del David de Miguel Ángel obviamente es 1,618 veces la altura del pie al ombligo. Y el ombligo no es baladí, el ombligo es donde recibimos nosotros los nutrientes. La ciudad de Cuzco significa el ombligo del mundo, incluso la isla de Pascua también significa el ombligo del mundo. Luego, que quede claro que esta proporción es atemporal, nos parece bello, por eso hay muchas marcas que la cumplen. Por ejemplo, el logotipo de WhatsApp la cumple, el de Nike, hay muchísimas marcas. Por cierto, el Arca de Noé cumple la proporción áurea. El Arca de la Alianza también. Está en codos egipcios, pero cumplen la proporción áurea. Por eso se llama el número de Dios. Y por eso es un motivo más para pensar que hay un creador, más allá de la religión, que eso es una cosa de cada uno, evidentemente. Vamos ahora a analizar, si os parece bien, algunas de las pinturas más famosas de Dalí. Y en primer lugar, os voy a proponer un reto, a ver qué os parece. Un reto que yo creo que es muy, muy curioso. La primera pintura que vamos a analizar se llama El gran masturbador. Es esta película, es este cuadro. Esta pintura está en el Museo Reina Sofía en Madrid. Dalí donó toda su obra al Estado español y en Madrid cogieron esta, que es una de las más emblemáticas. Esta pintura no la puedo comentar porque no me da tiempo, pero sí el reto que os propongo es el siguiente. ¿Veis esta forma? Esto representa el Dalí durmiente. Esto está inspirado en una roca, en estas rocas, ¿vale? En una roca del Cap de Creus. Entonces me gustaría que cada uno para sus adentros pensara, ¿está inspirado esta figura, que es una roca? ¿Veis aquí la puntita? ¿La veis aquí? ¿La veis aquí? ¿La veis aquí? ¿En qué roca se inspiró Dalí para pintar el cuadro? ¿En la primera, que es donde estoy yo, o en la segunda? Son muy parecidas y además tienen una forma extrañísima. Vale, pues os tengo que decir que en la roca en la que se inspiró Dalí para pintar este cuadro es esta de aquí. Esta roca está en el Cap de Creus, en una zona que se llama el Pla de Tudela. Pero ¿y la otra? La otra es muy parecida, además tiene una forma extrañísima. Pues imaginaos la sorpresa de mi mujer y yo cuando fuimos a la isla Canguro en Australia y en un paraje que se llama Remarkable Rocks vimos una roca prácticamente igual a la del Cap de Creus. Esto inmediatamente lo mandé a la Fundación Gala Salvador Dalí y, claro, se quedaron sorprendidos porque es una casualidad increíble. Y luego también en el viaje vimos que había una bodega que se llamaba Gala. Entonces dijimos, bueno, aquí parece hasta a las antípodas ha llegado la influencia de Dalí. Este es el cuadro más famoso de Dalí. No sé si es vuestro preferido, pero yo creo que es el más importante. Es muy pequeño, Dalí lo pintó en 4 horas y es una de las 10 obras más famosas de la historia del arte. Por delante de él está Miguel Ángel, Leonardo, etc.
Aquí lo primero que os quiero llamar la atención es algo que suele pasar desapercibido, que hay una mosca. ¿La veis aquí? Nuevamente, la mosca se nos pasa desapercibida. Este cuadro lo pintó Dalí en 4 horas, pero yo estoy convencido que dedicó toda su vida para concebirlo. Lo que pasa es que es así de pequeñito y lo pintó en 4 horas. Gala, cuando lo vio, dijo, cuando alguien vea esta pintura, jamás la podrá olvidar, aunque solo la haya visto un instante. Es el famoso cuadro de los relojes blandos, la persistencia de la memoria. A Dalí le preguntaban, oiga, ¿usted en qué se basa para los relojes blandos? Y él decía jocosamente, blandos o duros, lo importante es que den la hora. Vale, hasta aquí entendemos la broma. Pero luego preguntaba, no, Dalí decía, yo me inspiré en el queso camembert que se derretía en mi cocina. Eso es lo que todo el mundo conoce. Vale, esto era una broma a medias. Lo de camembert era queso, lo de camembert era broma, pero lo del queso no. Y aquí es donde está una de las claves. Yo aporto 4 interpretaciones en este cuadro. 4. La primera la tenéis en la pantalla, una aportación mística. Y es que, aunque os cueste creerlo, la Biblia dice que Jesús es montaña de queso. Y esto lo dice el Salmo 67 de la Biblia Búlgata de David, donde en latín, que el mismo Dalí en algún vídeo en francés recita esta frase en latín, dice «Mons Dei, mons pinguis, mons fermentatus, mons coagulatus». Imaginaos cuando al periodista o al entrevistador le decía que la explicación venía de este salmo. Claro, no podía entender nada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es coagulatus? Coagulatus viene de cuajado. Entonces, hay una similitud entre cuando la leche se convierte en queso, que es cuando cuaja, de cuando Jesús pasa de ser el hombre de Dios, el Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, mediante la transubstanciación. Luego, lo que está pintando Dalí en los 3 relojes blandos es ni más ni menos que al propio Jesucristo, porque la Biblia está diciendo que es montaña de queso. Y de aquí viene lo de cuajado y la transubstanciación. Pero es que además luego, San Juan de la Cruz, en la subida al Monte Carmelo, aquí veis otra vez la leyenda, mons coagulatus, mons fermentatus, lo repiten. Pero es que luego Fray Luis de León, en los 14 nombres de Cristo que os he comentado, lo vuelve a repetir. Luego, la primera interpretación del cuadro, según siempre mi criterio, es mística. La segunda es mitológica. Fijaos, este es el reloj que representa el pasado, que está colgado en una rama de roble. No es de olivo, porque hay muchos, yo lo he leído que no, es de roble. Ya os diré por qué. Esta forma con la que cuelga el reloj blando está inspirada en el cuadro de Erasmus Quellinus que está en el Museo del Prado, que es Jasón y el vellocino de oro. ¿Veis esta forma? ¿Veis que es la misma con la que cuelga el reloj blando? Y además, la máxima distinción que otorga la Casa Real es el vellocino de oro o toisón de oro, donde una vez más volvéis a ver que está colgando el toisón de oro. Vale, ¿qué ocurre? Vellocino, toisón y piel del carnero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Claro, empecé a investigar, claro, me leí la leyenda de Jasón y los argonautas, que es muy famosa, y al final acabé descubriendo que había un país que se llamaba Cólquida, al lado del Mar Negro, donde, esto estamos hablando del siglo VI a.C., donde había ríos auríferos, ríos que las pepitas corrían por el lecho. Entonces, ¿qué hacían? Cogían un carnero, que probablemente sea el animal con la piel más ensortijada y más rizada, le dejaban solo la piel, y lo ponían en el lecho del río. Claro, evidentemente, al cabo de unos días, sacaban la piel del carnero, ¿y qué hacían? Pues evidentemente colgarla en un árbol para que se secara. Y después de secarla, ¿qué hacían? Cepillarlo para sacar el oro. Luego esto explica la leyenda que se corrió 6 siglos antes de Cristo, de que había un bosque en un país casi imaginario que estaba lleno de vellocinos de oro, parecido a la nuestra, de El Dorado, pero esta también era real. Luego Dalí, en esta segunda interpretación que os propongo, está haciendo referencia a la leyenda de Jasón y el vellocino de oro, a la leyenda mitológica. Luego ya tenemos, en primer lugar, una mística o bíblica y ahora tenemos una mitológica. Pero hay más. Hay una interpretación también cuántica. Fijaos, hay 3 relojes blandos, cada uno marca unas horas, en algunos se ve mejor que en otras,
las horas, pero están coexistiendo en el mismo plano. Lo que nos está diciendo Dalí no es que el tiempo es relativo, porque a él le preguntaban, oiga, ¿usted se ha basado en la teoría de la relatividad? Y decía, no, en la teoría de la relatividad no me he basado. ¿Por qué? Porque para Dalí el tiempo no era relativo, es que realmente era una percepción que teníamos, como luego el mismo Albert Einstein, aquí en la frase esta, nos lo dice. Pasado, presente y futuro no existen, son solo una percepción de nuestros sentidos. La física cuántica hoy en día está demostrando que el tiempo no es lineal, como lo percibimos. No es lineal, aunque nos cueste creerlo y imaginarlo, a mí también. Nos está diciendo que el tiempo es circular, que solo existe el presente. Y eso es lo que nos está diciendo Dalí. Porque está dibujando tres relojes blandos que representan pasado, presente y futuro con diferentes horas y todos al mismo tiempo. Pero es que además ahora hay una interpretación trascendental. Fijaos, muchas veces en el título de los cuadros o en el título de los nombres o de las canciones o de los grupos de música se ocultan misterios fascinantes. ¿Cómo se llama el cuadro? ¿El cuadro tiene que ver algo con el tiempo, con los relojes? No, se llama la persistencia de la memoria. ¿Qué nos está diciendo? Por eso digo que es trascendental. La persistencia de la memoria nos viene a decir Dalí que cuando morimos, nuestra memoria, nuestro espíritu, nuestra alma subsisten. Está claro que la memoria craneal, la de las neuronas, no, porque muere el cerebro y muere. Pero nos está diciendo con el título del cuadro que la memoria subsiste. Y esto es lo que está demostrando también pues, las experiencias cercanas a la muerte y todo lo que os he comentado. Y luego me diréis, oye, también hay un reloj sólido que te has olvidado. Digo, no, venga, aquí lo tenéis. Hay un reloj sólido, que es este de aquí, que las horas están tapadas y hay hormigas. En esto hay mucha confusión, os tengo que aclarar, según mi interpretación también. El reloj sólido lo que representa es el tiempo que percibimos, que como no es real, las horas que marca da exactamente igual y por eso Dalí las tapa. Las hormigas representan los resentimientos. ¿Y esto por qué lo sé? Pues lo sé porque Ana María Dalí, la hermana de Dalí, le dijo a Antonio Pichot nos lo dijo a nosotros, que su hermano, Salvador Dalí, dijo que las hormigas representan el resentimiento derivado de la existencia física, porque si os fijáis, siempre que hablamos del pasado, pues siempre nos arrepentimos de algo que hemos hecho mal. Luego las hormigas representan el resentimiento. Igual que las moscas, no es un símbolo de putrefacción, sino de inmortalidad, pero esto no me da tiempo a explicarlo. ¿Por qué es rojo? También es curioso. Vale, pues es rojo porque las cráteras donde está representada la leyenda de Jasón y el Vellocino de Oro, las vasijas, esto lo veréis en muchos museos, son de color rojizo. Y yo creo que Dalí está haciendo referencia con este color rojizo a las cráteras de la leyenda que hemos comentado anteriormente. Aquí, en este cuadro que os presento, os voy a demostrar que ya Dalí empieza a coger el DeLorean, que empieza a tener precognición y empieza a ver el futuro. Este cuadro, fijaos que se llama A la búsqueda de la cuarta dimensión. No se llama la cuarta dimensión, no, a la búsqueda. Fijaos en este cuadro, tenemos dos dodecaedros, ya hemos hablado muchas veces del dodecaedro, hace referencia también el cuadro al mito de la caverna de Platón, que no me da tiempo a explicarlo, pero esa caverna hace referencia al mito de la caverna. Aquí estamos hablando de una representación del descendimiento de Cristo y estos son Aristóteles y Platón. Lo más importante de este cuadro, sorprendentemente, es esta figura de aquí. Esta figura de aquí es un cubo, un dado, iluminado de manera frontal, que genera una imagen de dos dimensiones. Esto es muy sencillo. Cogemos un dado, un cubo, proyectamos luz perpendicular y en la pared que se forma una figura de dos dimensiones. Luego, ¿qué es el cuadrado? Es el reflejo de un cuerpo de tres dimensiones. Luego, ¿qué es el cuerpo de tres dimensiones? El reflejo de un cuerpo de cuatro dimensiones, que no podemos ver ni imaginar, porque nosotros estamos en la tercera dimensión. Pero Dalí nos está diciendo, señores, yo doy pistas para que ustedes entiendan la cuarta dimensión, por el razonamiento que os he dicho. A los 40 años de pintar este cuadro, viene la prestigiosa revista Nature y dice, efecto Hall cuántico, ya sabemos el concepto que mejor explica la cuarta dimensión. Y dice que el universo es un reflejo de un universo de cuatro dimensiones. 40 años antes, Dalí no lo explica
pero lo pinta en esta pintura y lo llama a la búsqueda de la cuarta dimensión. Y este cuadro os va a sorprender, donde la precognición, la genialidad de Dalí es absolutamente increíble. Este cuadro se llama Quan Cau Cau, lo podéis ver en el Museo de Figueras. Esto es un detalle del cuadro, no es todo el cuadro. Aparece un reloj blando, porque hay muchos cuadros de Dalí que tienen reloj blando, no solo el famoso de los relojes blandos. Y aquí dibuja 5 horas, y vamos a ver qué horas son. Fijaos, mira, lo voy a marcar. ¿Veis aquí un 2? Este es el reflejo del 2, porque tienen sombras. Está poniéndonos el 2. Aquí vemos un 3, ¿vale? Aquí vemos un 1. Aquí arriba vemos un 8 y aquí vemos un 9. 2, 3, 1, 8, 9. 23 de enero del 89. 17 años antes de que Dalí muere, pinta las cifras, pinta su fecha de muerte. Exactamente 23 de enero del 89. Diréis, ¿puede ser casualidad? Puede ser casualidad. Pero ¿sabéis qué probabilidad hay que en 12 números, cogiendo elementos de 5 en 5, salga 23.189? 248.832. O sea, o empezamos a creer en la magia, empezamos a creer en la precognición, porque esto la verdad es que no tiene otra explicación. ¿Cómo es posible que 17 años antes de que muera Dalí, él pinta, sin saberlo, la fecha de su muerte? Este cuadro es muy famoso, este lo conocéis todos, es el famoso Cristo de San Juan de la Cruz. Ahora lo llaman Cristo de Porligat o el Cristo de Dalí. Aquí, al margen, que es la primera vez en la historia que está pintado desde la perspectiva del Padre, que ya de por sí ya es muy original, os quiero llamar la atención sobre la geometría sagrada en la que está enmarcado de manera subliminal, porque todas estas rayitas no se ven en el cuadro, yo os las he pintado. Y fijaos, aquí lo primero que vemos son 3 pentágonos, ¿vale? Se figura, y uno que es el grande. Pentágonos regulares. Pentágonos regulares ya sabemos que cumplen el número de Dios, la proporción áurea. Pero es que aquí hay un triángulo, que para eso vais a ver por qué os he explicado el triángulo. Fijaos, este lado del triángulo es 1,618 veces este de aquí. Luego Dalí, además de pintar el Cristo desde la perspectiva del Padre, nos lo enmarca en pura proporción áurea en el número de Dios, lo que convierte a sus cuadros en puertas interdimensionales que nos permiten trascender a la ciencia, acercarnos a Dios, incluso a nosotros mismos, porque, como os he dicho, el número de Dios también está representado en el ADN. Este es el estudio de Leda atómica. Ya os he comentado que los huevos que aparecen en el museo en Porligat están relacionados con el mito de Leda. Aquí veis a Leda, obviamente con el rostro de gala, y aquí veis el cisne, ¿vale? En el que Zeus se transmuta en un cisne para poderla seducir, y de ahí salen los hijos, que son principalmente Castor y Pollux. Volvéis a ver, esto es el estudio previo, donde antes de pintar el cuadro, él vuelve a enmarcar en el pentagrama áureo toda la composición. Luego, ya de por sí nos parecería bello, aunque la pintura no hubiera sido nada del otro mundo, que lo es. Y yo quiero llamar la atención sobre esta fórmula de aquí. En el estudio previo aparece esta fórmula que aquí os he ampliado. Esta fórmula me costó mucho descubrirla. Al final tuve que recurrir a un amigo mío que es ingeniero de telecomunicaciones, porque en ningún lado estaba qué significaba. Y al final viene a decir, lo voy a explicar sencillo, aquí pone el lado de un pentágono regular. Lo que nos viene a decir es la relación entre ahí de lo que mide un lado del pentágono regular y el radio de la circunferencia que lo circunscribe. De esta manera, Dalí podía comprobar que efectivamente había trazado bien el pentágono dentro del círculo. Esta fórmula no es de Dalí, es de Matila Gica. Matila Gica era su asesor en geometría sagrada y le dibujaba previamente las figuras geométricas con las que enmarcar su obra. Y ahora vamos a desvelar uno de los mayores misterios de Dalí. Perdonad, voy a beber porque así le doy un poco más de suspense. Me refiero a la cesta de pan. Fijaos, la cesta de pan, un cuadro hiperrealista, parece una fotografía. Hay 2 versiones de la cesta de pan. Esta es la que vamos a analizar
y esta que también es de Dalí. Y os quería preguntar, ¿pensáis que siempre el pan representa a Jesucristo en una pintura? Pues no. El Jesucristo está representado en el de la izquierda. En el de la derecha es un simple bodegón. ¿Por qué lo digo esto? En primer lugar, la Biblia dice que Jesús tomó pan y lo partió. Y este pan está partido. No dijo, tomó pan, cogió un cuchillo, lo cortó y lo tostó. ¿A qué no dice eso? Primera prueba. Segunda, fijaos, el pan está iluminando la cesta por dentro. Luego la luz irradia del propio pan, como Jesús irradiaba luz. Aquí la luz no sale del pan. De hecho, fijaos, está más iluminado el paño que lo que es la cesta. Y vuelvo a recordar, acordaos, cesta y ataúd, lo que hemos visto antes en el Ángelus de Milet, que ahora lo vamos a ver. Las claves para interpretar este cuadro, sorprendentemente, son las dos primeras que os pongo arriba. Antonio Pichot dice, este cuadro, la cesta de pan, está relacionado con el armiño, un animal que se deja matar antes de mancharse. Y Dalí dice, ya no va más, dice, esta es la obra más esotérica, antes me comentabas de esotérica. Dalí dice de este cuadro que es la más esotérica. O sea, no es los relojes blandos, no. Esta, una cesta de pan que es la más esotérica. Dice que es el enigma total, dice que es el cuadro del que no se puede decir nada. Imaginaos el esfuerzo para tratar de interpretar esto y buscarle un sentido. Y os aseguro que lo tiene. En primer lugar, el armiño se deja matar antes de marcharse. El armiño es este animal tan simpático, blanco. El armiño, para cazarlo, lo que hacen los cazadores es que le embarran la madriguera. Y cuando el armiño huye de ellos, intenta guarecerse, como ve que se va a manchar la piel, se da la vuelta, no se mete en la madriguera y prefiere que lo maten. Por eso, la piel del armiño es un símbolo de pureza, de dignidad y de coherencia. Por eso también lo suelen vestir los papas, los reyes. Habéis visto muchas veces reyes, representaciones de reyes con la piel del armiño, porque es un símbolo de pureza. Y esto viene porque este animal prefiere que lo maten antes de mancharse. Y luego Dalí nos dice, esta es la obra más esotérica. Claro, esotérica. Claro, en mi trabajo de investigación, pues de repente un día, un sábado a las 2 de la mañana, que ya no sabía por dónde tirar, encuentro un libro de Fulcanelli, ¿os acordáis Fulcanelli, el de la piscina? Que es, el título abreviado, Las moradas filosofales y el esoterismo de la gran obra, Fulcanelli. Digo, ostras, esoterismo, Fulcanelli, la piscina, digo, en este libro tiene que haber alguna clave. Y en este libro, que tiene 200 y pico páginas, aparece un armiño dibujado, cercado en un artesonado en el techo de un castillo de Francia. En un cercado aparece un armiño. Pero es que Fulcanelli nos dice que la cesta representa el pesebre de Jesucristo. La cesta, el mimbre, como de Moisés, el pesebre de Jesucristo. Entonces, la primera relación es que el pan representa a Jesucristo y el armiño también. Porque Jesucristo también dejó que lo mataran para no retractarse. Cuando le dijeron, es verdad que tú eres el Hijo de Dios, dijo, tú lo has dicho. Y por eso lo mataron, por rebelarse contra el Imperio Romano. Siempre en mi opinión. Luego tenemos claro que el pan y armiño representan el Jesucristo en la Eucaristía y antes muerte que retractarse. Y además está haciendo referencia al nacimiento, porque es el pesebre de Cristo. Primera interpretación, nacimiento de Cristo. Segunda, muchas veces, esto me gusta hacerlo, me gusta ver la etimología de las palabras, ver de dónde vienen. Por ejemplo, para refrescar un poco, os comento que la palabra Beatles no significa nada en inglés, ¿vale? Se lo inventa John Lennon porque mezcla las palabras Beatle, que es escarabajo, con beatless, que es sin ritmo, con el estilo Mercy Beat de Liverpool. Lo digo para que veáis que a veces los enigmas están en todas partes. Y se me ocurrió buscar la etimología de cesta. ¿Y sabéis de dónde viene la palabra cesta? Viene del griego y se llama kofinos. Y todos sabemos cómo se dice en inglés ataúd, coffin. Luego cesta significa coffin, significa ataúd. Y es lo mismo que descubrió Dalí en el cuadro Ángelus de Milet, que había un ataúd escondido en una cesta. ¿Os acordáis? El de los dos campesinos. Luego la conclusión es sencilla. La cesta de pan, el cuadro más hiperrealista de Dalí,
está representando el nacimiento y la muerte de Cristo. Por eso estoy absolutamente convencido, y así lo he trasladado a la Fundación Gala Salvador Dalí, y espero que algún día hagan una radiografía a este cuadro. Porque tengo la total convicción, que debajo de la cesta de pan hay pintado un armiño en un cercado. Este armiño en el cercado es el que está en el artesonado en este castillo. Dalí, de manera consciente, pintó primero el armiño en un cercado, con la simbología que os acabo de comentar, y sobrepintó la cesta de pan. Y además, fijaos la similitud que hay entre el trenzado de la cesta y lo que es el trenzado del armiño. Imaginaos si algún día, yo no pierdo la esperanza, que algún día la Fundación Gala Salvador Dalí hiciera una radiografía a este cuadro y se descubriera que efectivamente estaba sobrepintado sobre otro. Además, este cuadro tardó en pintarlo 4 meses, lo que me hace pensar que primero pintó un cuadro y luego pintó el siguiente. ¿Os acordáis del rombicubo octaedro? Pues lo vamos a recuperar ahora mismo. Y esta historia es fascinante, es una relación que a mí me encanta. Fijaos, el cuadro de la izquierda, la pintura, es una pintura de Dalí. Se llama Huevos al plato, pero sin el plato. Y a la derecha es Retrato de un matemático, Luca Pacioli. Luca Pacioli, un matemático italiano, un monje, fue el que escribió la proporción áurea, que Dalí tenía en su propia biblioteca, que fue el que le ayudó a sumergirse en el mundo que os he comentado. Bueno, además era el padre de contabilidad, él inventa los balances. Y fijaos que también en el cuadro aparece un dodecaedro. También aparece una mosca, pero no se ve bien. Lo más importante de este cuadro es esta figura geométrica. Luca Pacioli era amigo de Leonardo da Vinci. En el libro La proporción áurea, de Divina Proporzione en italiano, Leonardo da Vinci, por la dificultad de pintar estos objetos, se los pinta él. Luego, esta figura geométrica la pinta Leonardo da Vinci. Esta figura geométrica es un rombicubo octaedro. Luego ya tenemos una relación con el escudo en el castillo de Púbol. Pero es que además está lleno a mitad de agua. Y lo que genera es un efecto de reflexión y refracción, como cualquier cuerpo líquido dentro de una superficie de cristal. Entonces se genera el reflejo de una ventana. ¿Esto para qué lo hace el pintor? Pues para darle volumen al cuadro. Esto lo explica muy bien José Luis Corral en una de sus novelas. Al pintar un reflejo dentro de un sólido, está dando volumen, va más allá de la perspectiva. Pero esto, siendo interesante, no es lo que es más. ¿Veis alguna relación entre los dos cuadros? Están muy relacionados. De hecho, Dalí se inspira en este cuadro para pintar el de Huevos al plato, pero sin el plato. Fijaos, aquí os he puesto el detalle. Aquí el rombicubotraedro. ¿Veis el reflejo de una ventana? ¿Veis aquí el reflejo de una ventana en el huevo, en la yema del huevo? Pues Dalí se inspira en Luca Pacioli, en el retrato de un matemático que está pintado por Jacobo Barbari, para generar el mismo efecto. Pero en vez de utilizar un rombicubotraedro, escoge la superficie acuosa de una yema de huevo. Pero al final, los dos cuadros lo que están incorporando son reflejos, que es lo que trata de dar volumen a la pintura, que es de 2 dimensiones. Bueno, como anécdota, también comentaros que se han hecho electroencefalogramas a personas viendo este cuadro, el de la izquierda. Este cuadro se llama Mercader de esclavos, con aparición del busto invisible de Voltaire. Aquí veis, podéis ver a Voltaire, el filósofo, pero también podéis ver 2 monjas con imágenes dobles. Tiene imágenes dobles. Porque Dalí decía que lo que vemos no está en las cosas, está en la mente. Esto es el principio de física cuántica básico. El observador influye en lo observado. De este no os digo nada, el enigma sin fin. Aquí hay hasta 7 figuras diferentes. Lo que quiero decir que se han hecho escáneres cerebrales a personas viendo un cuadro figurativo, un paisaje, y las ondas del cerebro que se emiten son ondas beta,
que son las relacionadas con la razón, con la contemplación de un paisaje. Cuando ven este cuadro aparecen las ondas teta, que son yo las llamo las ondas surrealistas, que están relacionadas con el surrealismo, con ensoñaciones. Luego, los cuadros de Dalí afectan también al cerebro y les hacen emitir diferentes ondas cerebrales. Y esto está comprobado con electroencefalogramas. Ya estoy terminando y en breve vamos a revelar el mayor misterio de Dalí, que es por qué no quiso ser enterrado en última instancia con Gala y estar enterrado bajo de la cúpula geodésica. Este cuadro está en la National Gallery, es mi cuadro preferido, y os voy a comentar alguna anécdota, ¿vale? Para un poco distendir el tema. En primer lugar, Jesucristo tiene el rostro de Gala. Bueno, era su musa, era su diosa. Vale. Los dos apóstoles de la derecha son Joan Figueras, el hijo adoptivo de Dalí, que sale en muchos cuadros. Este cuerpo de aquí arriba es el cuerpo de don Luis Durán, que tiene el restaurante, ya fallecido, el restaurante Durán en Figueras, que por cierto, la verdad es que se come muy bien. Jesucristo es transparente, ¿vale? Está recordando al efecto túnel, esto lo veis en Ghost, cuando podemos atravesar paredes. Física cuántica. Jesucristo es transparente y de hecho vemos una barca detrás de él. Las medidas de este cuadro, pues fijaos, el cuadro mide 268 centímetros de ancho y 1,67 centímetros de alto. La división nos da 1,605, no da 1,618. Esto Dalí lo hace a propósito, porque él siempre decía, no te preocupes por la perfección porque nunca la alcanzarás. Dalí podía haber hecho el cuadro clavado, que le hubiera dado 1,618, pero no. Él asume que ni él es perfecto y de manera consciente se aproxima, porque la verdad es que se podía aproximar, pero no llega a la perfección. Y aquí a la derecha vemos la cúpula geodésica de Dalí. A ver, lo más importante. Aquí veis una estructura, ¿vale?, que está a mitad de pintar, bajo de la cual está Jesucristo. Lo que quiere decir es que esta figura es un dodecaedro y Jesucristo está bajo del dodecaedro. Y la figura que tenemos aquí a la derecha está inspirada en un icosaedro, que es donde está enterrado Dalí. Luego, ¿cuál es el mayor misterio? Aquí os pongo el dodecaedro, que por cierto aquí os he traído una representación, luego si lo queréis ver. Esto es un dodecaedro. Y aquí tenéis un icosaedro, ¿vale? Luego si alguien lo quiere ver, estaré encantado en enseñárselo. Aquí veis la diagramación de la Última Cena, donde veis el dodecaedro completo, donde hay una estrella pentagonal. O sea, esto es la culminación de la geometría sagrada, la culminación. Y esto es lo que explica por qué Dalí no quiso ser enterrado con Gala. El motivo es que Dalí, al ser enterrado bajo de la cúpula geodésica, está asumiendo en cuerpo presente el papel de Jesucristo en la Última Cena. La escenografía del entierro de Dalí, que es la cúpula geodésica, que es un icosaedro, repito, es la representación en 3 dimensiones del cuadro de la Última Cena. Luego, este es el motivo por el que decidió, en mi opinión, no ser enterrado con Gala, porque quería asumir el papel de nada más y nada menos que el dios de la pintura, que es lo que fue en la Última Cena. Esta es la última gran performance de Dalí, el mayor secreto revelado, en mi opinión. Pero queda una diapositiva y con esto voy a terminar. Prueba de lo que estoy diciendo tiene sentido es que el arquitecto que hizo la cúpula geodésica, por cierto valenciano, nació en Valencia, aunque luego se fue a Murcia, Emilio Pérez Piñero fue el arquitecto. Este arquitecto era un crack a nivel mundial. La NASA iba detrás de él, aún no había acabado la carrera, ya le encargaban proyectos, un auténtico fuera de serie. Tuve la oportunidad de conocer a su hijo, Emilio Pérez Belda. Esta es la dedicatoria que le hace Dalí en uno de los cuadros a Emilio Pérez Piñero. Este es el dibujito que le hace y aquí es lo que le escribe. Como no se ve muy bien, lo he puesto aquí. Y Dalí le escribe al arquitecto
de la cúpula. Piñero, vos sois el cristalizador legítimo de San Pedro, sobre la piedra en que edifico nuestra única iglesia. Luego, el arquitecto, para Dalí, es nada más y nada menos que San Pedro. Pero la dedicatoria tiene un dibujo, que es este que estamos viendo aquí, donde se ve lo que es la columnata de Bernini del Vaticano. Hay una similitud del dibujo que le hace con el Vaticano. Es los ángeles, los santos los veis aquí, pues aquí también están los santos. Entonces, ¿qué ocurre? Piñero es el San Pedro, porque está abajo de la cúpula, pero su museo representa nada más y nada menos que el Vaticano. Y hay un detalle muy curioso. ¿Veis cómo la cúpula de San Pedro le pone triángulos? Esto es porque la cúpula geodésica está formada por triángulos. Es que los icosaedros están formados por triángulos. Entonces tenemos a San Pedro, tenemos el Vaticano. Luego, ¿qué nos queda? Pues la representación de Dalí, insisto, asumiendo el papel de Jesucristo en la Última Cena y considerándose lo que, por lo menos para mí lo es, que es el Dios de la pintura. Voy a terminar con esta frase que os he puesto aquí, que no es de Dalí, pero es de Charles Chaplin, otro genio, y me gustaría comentarla. Dice, la podéis leer, por supuesto, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Aplausos que yo les doy a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias.